estamos sufriendo, hermanos, a nivel mundial. O sea, no estamos viviendo un tipo de ansiedad, hermano, por la pandemia mundial que estamos viviendo. Estamos sufriendo, hermanos, esa situación a nivel mundial. Por eso esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema, hermanos. Quiero que reflexionemos, hermanos, en esto tan importante. Y que muchos estamos, hermanos, cayendo en la ansiedad. Muchos estamos cayendo, hermanos, en el afán. Mire, todo lo que está pasando, todo lo que pasa, hermanos, lo asociamos al famoso coronavirus. Entonces, hermanos, nosotros, cuando reflexionamos, yo reflexionaba, por ejemplo, esta semana y es preocupante, hermanos. Es preocupante cómo Satanás está usando nuestras mentes. Es preocupante, hermano, cómo Satanás, hermano, nos está llevando a la angustia. Nos está llevando, hermanos, a la desesperación. Nos está llevando quizás a algo peor, al pánico, hermano. Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos permitir, hermanos, que nuestra mente nos lleve a ese punto de miedo, ese punto, hermanos, de temor. Creo que es cierto, estamos viviendo, hermanos, una situación difícil. Y no solo como El Salvador, lo estamos viviendo a nivel mundial, hermanos. Pero saben que el diablo está influenciando nuestra mente y todo lo que pasa, todo lo que acontece, lo asociamos, hermanos, al virus. Y eso nos lleva, hermanos, a estar, hermanos, en un momento de angustia, en un momento, hermanos, de temor, un momento, hermanos, de desesperanza, hermanos. Usted y yo, hermanos, tenemos que conocer, tenemos que creer en Dios. Tenemos, hermanos, que de verdad confiar en Dios, esperar en Dios, hermanos. Mire, yo sé que eso es difícil. Hoy por hoy, pues nosotros sabemos que hemos tenido una semana bastante lluviosa, hermano, una semana donde sufrimos por mucha lluvia, la temperatura bajó, hermano, se puso bastante frío y de repente tenemos, hermanos, un clima bastante caliente. Eso es propenso, hermano, para que las gripes que vienen o que están a la orden del día en estos tiempos sean como normales, infecciones en la garganta, dolores de cabeza, temperaturas, pero eso no quiere decir, hermano, que es el coronavirus. Y quizás nuestro temor, hermanos, comenzamos nosotros a sentir síntomas que están asociados al virus. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que aprender, hermanos, a cuidar nuestra mente, nuestro pensamiento. Poner, hermanos, nuestra confianza en Dios. Tenemos que creer, hermanos, que Dios tiene el control de todo, hermanos. Que Dios es el que lo guarda, que Dios es el que nos cuida. Usted y yo, hermano, tenemos que aprender a aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer que la palabra de Dios sea nuestra y que sus promesas son nuestras, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, a no caer en esa ansiedad y en ese afán. Tenemos que aprender a no caer, hermanos, en ese temor, en esa angustia. Usted y yo, hermano, tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. La palabra de Dios, hermano, nos da esa salida, hermano. Esa confianza que usted y yo debe de tener, esa dependencia que debe de tener en Dios. Por eso esta mañana, hermanos, Dios quiere mostrarnos cómo podemos, hermano, experimentar su paz. De hecho, hermano, el tema o el título de la predicación de esta mañana lleva por nombre: busquemos la paz de Dios. Busquemos la paz de Dios. Pero ¿qué es buscar, hermano? ¿Qué significa buscar? Es algo que usted y yo, hermano, debemos de aprender a hacerlo. No depende de mi vecino, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos. Es algo personal, es algo que yo debo de aprender a buscar. Y buscar es, hermanos, esforzarse por encontrar a una persona, a una cosa que estamos buscando. Dice, esforzarse
a encontrar. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de buscar la paz de Dios, es algo que usted va a tener que esforzarse. Es algo que usted va a tener, hermanos, que tomar la decisión de poder buscar la paz de Dios. Usted se va a dar cuenta, hermanos, durante la predicación, que hay características o hay, como por decirle algo, como puntos específicos en los cuales nosotros tenemos que aprender, hermanos, a buscar la paz de Dios. Por eso esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Allí va a estar basada la predicación, hermanos. La palabra de Dios se lee, dice en el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, esta mañana quiero, hermanos, compartir con ustedes y que reflexionemos realmente, hermanos, en buscar la paz de Dios. Pero para poder buscar, hermanos, y para poder encontrar la paz de Dios, nosotros tenemos que aprender, si se puede decir, algunos requisitos fundamentales para poder alcanzar la paz de Dios. Como les decía, hermanos, es difícil ahora. El hecho de que, por ejemplo, hermanos, esta situación, algunos nos está llevando ya a estados deprimentes, a estados de ánimo, hermanos, en los cuales han decaído totalmente. Niños que ya están llorando por estar encerrados. Jóvenes, hermanos, que están desesperados por estar encerrados. Ancianos, hermanos, que de verdad están desesperados ya por el encierro. Usted y yo, hermanos, no podemos negar eso. Pero hay una realidad también, hermanos, que Dios nos respalda, Dios nos ayuda. Y quizás para que usted y yo podamos buscar la paz de Dios, hermanos, el primer requisito que usted debe de ser lo encontramos en el versículo 1. Y la palabra de Dios nos enseña: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes. Número 1, hermanos. Lo primero que usted y yo debemos de aprender, hermanos, para poder encontrar la paz de Dios, es estar firmes. Es estar, hermanos, de verdad, hermanos, en un lugar o en una posición, hermanos, de rigidez. Estar firme. Yo creo que cuando nosotros hablamos de firmeza, usted y yo entendemos qué significa estar firme. Pero cuando nosotros preguntamos, hermanos, entonces, ¿en qué debemos de estar firmes, por ejemplo? La palabra de Dios, hermanos, ahí nos enseña que el primer requisito o la primera parte o el primer lugar en el cual usted debe estar firme, dice la Biblia que usted debe estar firme en el Señor. Estar firmes en el Señor. Eso es, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Usted debe estar firme en lo que cree. Usted debe estar, hermano, cimentado, hermano, en lo que usted cree. ¿En quién es su Dios? Usted debe aprender a estar firme, hermanos. Que su fe sea una fe firme, que no se mueva, hermanos. Que no importa lo que está aconteciendo, usted debe aprender a estar firme en su creencia. Usted
Que no nos mueva, hermanos, que nada nos mueva. Pablo lo dice. Pablo, hermanos, de verdad, cuando nosotros vemos la carta a los filipenses, usted se va a dar cuenta en el capítulo 3, en el versículo 21 y 22, que Pablo le está diciendo a los filipenses que pongan la vista en las cosas de arriba, hermano. Que pongan la vista en el cielo, en el Señor, no en las cosas terrenales. Hermano, la palabra de Dios nos dice que si usted quiere experimentar la paz de Dios, usted tiene que estar firme en el Señor, firme en sus convicciones, firme en su fe, hermano. Aprendamos a estar firmes. Pero además, hermano, la palabra de Dios nosotros nos enseña que debemos de estar firmes en un mismo espíritu. ¿Oyó, hermanos? Filipenses 1:27, hermanos. Ahí cerquita. Filipenses 1:27. Dice la Biblia: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que ya vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oyó, hermano, combatiendo, dice, unánime por la fe del Evangelio. ¿En qué debemos de estar firmes, hermanos? En un mismo espíritu, hermanos, para poder combatir, para poder pelear, hermanos, para que estemos unánimes. ¿En qué dice? En la fe. ¿Oyó, hermanos? Para que seamos uno, que seamos, hermanos, del mismo sentir, como cristianos, como hijos de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos de aprender a estar firmes en un mismo espíritu. Tenemos que estar firmes, hermanos, en una misma fe, lo que les decía, hermanos. Aprendamos a estar firmes. Aprenda, hermanos, a estar firmes. Estemos firmes, hermanos. Aprenda a estar firme en el Señor. Aprenda a estar firme en un mismo espíritu. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos dice que usted y yo debemos de aprender a estar firmes, creciendo en la obra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, ustedes tenemos que también aprender a estar firmes en la obra del Señor. Ser, hermanos, constantes, dice la Biblia. Tenemos que aprender a crecer, hermanos. La firmeza le va a dar, hermanos, la firmeza y la constancia le va a dar, hermanos, un crecimiento. Cuando nosotros queremos crecer espiritualmente, yo creo que todos, hermanos. Pero ¿qué tiene que hacer para poder crecer? Estar firme, hermanos. No nos movamos. No dudemos del poder de Dios. No dudemos, hermanos, de lo que es capaz de hacer Dios, lo que es capaz Dios de hacer por nosotros. Aprendamos a estar firmes. Entonces, el requisito número 1 para poder, hermanos, para poder experimentar o poder buscar la paz de Dios, es que usted y yo debemos aprender a estar firme. Número 1, estar firme en el Señor. Número 2, estar firme en un mismo espíritu. Y número 3, estar firme en el crecimiento de la obra de Dios. Sabiendo, dice la Biblia, que el trabajo en el Señor, hermano, no es en vano. Que Dios siempre va a dar recompensa. La número 3 decíamos que era creciendo, estar firme para crecer en la obra del Señor. O en la obra de Dios. Entonces, hermanos, aprendamos a estar firmes. Aprendamos, hermanos, a no movernos. Aprendamos, hermanos, a confiar en Dios. Aprendamos, hermanos, a tener fe con firmeza, hermanos.
con firmeza. Número 2, hermanos. Mire, la palabra de Dios en el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, os digo, regocijaos. Hermanos, para poder experimentar la paz de Dios, usted debe estar alegre, hermano. Usted debe de regocijarse. Debemos regocijarnos. Mire que nuestro gozo, hermano, debe de estar en el Señor. ¿A dónde se debe estar el gozo? En el Señor, hermanos. El gozo supremo, hermano, viene cuando Cristo habita en nosotros. Hermano, el gozo o el regocijo, hermanos, usted debe de sentirlo en Dios. Y el gozo, hermano, el gozo supremo viene cuando Cristo está en nosotros. No importa, hermano, miren, no importa las circunstancias. No importa, hermano, la situación que usted está viviendo. No importa, hermano, lo que esté aconteciendo, para que usted pueda sentir el regocijo, el gozo del Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted de verdad confía en Dios, usted va a experimentar ese gozo. Usted va a experimentar, hermanos, ese regocijo. Mire, hermano, Pablo estaba preso, hermanos. Al momento de escribir estas palabras, al momento de que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipenses, hermano, que sintieran gozo, que sintieran alegría, Pablo estaba preso, hermano. ¿Cómo es posible que un hombre que estuviera preso, un hombre que quizás era maltratado dentro de la cárcel, que quizás estaba, hermanos, amarrado, encadenado, porque en la palabra de Dios hemos visto que muchos de ellos cuando los llevaban presos nos encadenaban? Quizás Pablo estaba en esas condiciones. Sin embargo, Pablo le está diciendo a los filipenses, regocíjense en el Señor. Los dos versículos anteriores que no leímos, el 2 y el 3, ustedes se dan cuenta que había un problema de dos hermanas. Dos mujeres que estaban peleando, dos mujeres que no se ponían de acuerdo, hermano. Y Pablo le dice a su compañero fiel, a su colaborador fiel, mira, que estas mujeres no estén peleando, si combatieron conmigo, fueron compañeros míos y el nombre de ellos está en el libro de la vida, ¿cómo es posible que puedan estar peleando? Miren, no importa cuál es la circunstancia, hermano, que usted pueda estar viviendo. Nuestro gozo debe de estar en el Señor, hermanos. No importa las circunstancias. Pablo estaba preso, hermanos. Por eso quizás vamos a ver o vamos a sentir extraño que alguien que estaba preso le pidiera a alguien que se regocijara. Pero sabe, la actitud de Pablo nos enseña algo importante, hermano. Que la actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias exteriores. ¿Oyó? Nuestra actitud interior no necesita reflejar nuestra actitud exterior. O sea, el gozo es de adentro, hermanos. El gozo es de adentro. Pablo estaba, hermano, lleno de gozo. ¿Sabe por qué Pablo estaba lleno de gozo, hermanos? Porque él sabía que pese, hermano, a lo que estuviera aconteciendo, Cristo estaba con él. Usted y yo, hermanos, debemos de entender eso. Debemos de creer en la palabra de Dios. Y debemos, hermanos, de verdad confiar en la palabra de Dios. Que no importa lo que ahora estamos viviendo. Esta situación para muchos es difícil, hermanos. Es difícil. Máximo para aquellos que quizás tienen seres queridos con el virus ya, hermanos. Y no saben si lo van a ver, no saben si lo van a volver a abrazar. Hermano, es una incertidumbre tremenda. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros debemos de creer que Dios está con nosotros. Pablo estaba preso, Pablo no estaba bien, Pablo quizás estaba siendo maltratado. Pablo estaba pidiéndole a los filipenses que tuvieran gozo, que se regocijaban, porque Pablo sabía que Dios estaba con él.
¿Cuántos de nosotros creemos, hermanos, que Dios está con nosotros? ¿Cuántos de nosotros creemos y confiamos, hermanos, que Dios está con nosotros? Mire, hermanos, que usted y yo debemos de creer y debemos de pensar que, mire, hermanos, es muy fácil de desalentarse, ¿o no? Es muy fácil, hermano, entristecerse frente a circunstancias que no son placenteras, hermano. Es bien fácil, hermanos, desalentarse. Es muy fácil, hermanos, perder el interés. Es muy fácil, hermano, caer en estados depresivos o en estados de desesperación. Es fácil, hermano. Pero Pablo dice, hermanos, regocíjense. Pablo en esta carta, hermanos, y en este capítulo dice varias veces, regocíjense, alégrense. No importa las circunstancias, Dios está con ustedes. ¿Quieren experimentar la paz de Dios? Entonces regocíjense. Entonces busquen de Dios, entonces estén firmes en el Señor. Pablo es claro, hermanos. Mira, hermanos, cuánto hemos dejado de disfrutar. ¿Cuánto hemos dejado, hermanos, últimamente quizás de sentir gozo, hermano? Por lo que les digo, el encierro nos está llevando a eso. Usted ya no está disfrutando, hermanos, el tiempo con Dios. Porque el diablo, hermanos, está influenciando nuestra mente. Porque el diablo, hermano, nos está llevando a estados depresivos. El diablo está jugando con nuestros pensamientos. Y todo, hermano, lo asociamos. Lo asociamos, hermanos, al coronavirus. Y temblamos. Y nos da miedo, ¿verdad, hermanos? Reprendamos al diablo, hermano. Usted tiene la autoridad para reprender el diablo. El diablo no tiene poder sobre usted, porque la palabra de Dios dice que es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. La palabra de Dios dice, hermano, que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. No permite, hermanos, que el diablo le quite el gozo. No permite que el diablo le quite, hermanos, la paz. Dije, regocíguese en el Señor. Por eso Pablo le dice al pueblo o a la iglesia de Filipenses, regocijaos en el Señor. Oiga, siempre, otra vez os digo, regocijaos. Dice la Biblia, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Hermano, Dios está cerca, hermano. Dios está a la distancia de una oración. Dios está ahí, hermanos. Pero nosotros debemos de ser de buen testimonio, hermano, para la gente, para las personas que están a nuestro alrededor. Gócese en el Señor, hermano. No pierda ese gozo. Regocíjese en el Señor, no importa las circunstancias. Aprendamos a regocijarnos. Aprendamos, hermanos, a buscar la paz de Dios. Esforcémonos por buscar la paz de Dios, hermanos. Número 3. Hermanos, no nos afanemos. No nos afanemos. Número 3, no nos afanemos. Versículo 6, hermanos. Dice la Biblia, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. El afán, hermano. Mire, es imposible no afanarse, ¿verdad? Es imposible, hermanos, no vivir afanes. Todos tenemos preocupaciones, ¿o no, hermanos? Algunas preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en los colegios, en las universidades, etc. Todos tenemos preocupaciones, ¿o no? Pero la Biblia nos enseña que no debemos de afanarnos.
Mira, la Biblia dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Oiga, hermanos, aprendamos a poner las cargas en las manos de Dios. Mire, Dios nos está diciendo, hermanos, que ustedes deben de confiar en Dios. Pablo nos enseña, hermanos, a cambiar nuestras preocupaciones por oración. Él dice, ya no se preocupen más, ya no se afanen más. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de cambiar nuestras preocupaciones por oraciones. Pero ¿cuántos estamos haciendo eso, hermano? ¿Quiere usted, hermano, preocuparse menos? ¿Cuánto queremos preocuparnos menos? Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, ore más. Ore más, hermanos. En el momento que comience a preocuparse, entonces, hermano, comience a orar. En el momento, hermano, que usted la preocupación viene a su vida, comience a orar, hermano. Y sea agradecido, hombre. Seamos agradecidos con Dios. Hermano, no solo aprenda a orar, aprenda a suplicar. Es que nuestras oraciones tienen que pasar de una oración a una súplica. Por eso Pablo lo dice, hermanos. Pablo lo dice. Pablo dice, hermanos, que nosotros debemos de poner nuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración y ruego y acciones de gracia. Si usted quiere experimentar, hermanos, la paz de Dios, entonces usted debe de aprender, hermanos, a suplicar. Usted debe aprender a rogar, hermanos. Ustedes y yo debemos de aprender, hermanos, a rogar. Mire, Jesús lo dijo, hermanos. Jesús dijo, mire, no se afanen. Vamos a Mateo, para que usted vea. Mateo capítulo 6, versículo del 25 en adelante. Vamos a darle lectura. Porque Jesús tenía claro, hermanos. Mire, usted con afanarse no va a lograr nada. Con afanarnos, con preocuparnos, hermanos, no vamos a ganar nada. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestirte. ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que Él? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios viene así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, Jesús lo tenía claro. Nuestro Señor Jesús, hermano, dijo, ¿por qué te afanás? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué no pones la confianza en mí? Es por gusto, hermano, lo que nosotros nos afanemos. Mira, hermano, alguien dijo, si tu problema tiene solución, ¿de qué te afanas? Y si tu problema no tiene preocupación, no tiene solución, ¿de qué te preocupas, pues?
¿De qué nos preocupamos, hermanos? Si tiene solución, ¿de qué nos preocupamos? Y si no tiene solución, ¿de qué nos preocupamos? Si su problema no tiene solución, ¿y de qué le sirve preocuparse si no tiene solución? ¿De qué nos cuesta o de qué nos sirve afanarnos, hermanos? La palabra de Dios se dice, mire, ¿de qué te sirve? Por más que te afanes, por más que quieras crecer, no vas a crecer, sos enano. No vas a crecer, así te quedaste, así diseñó tu cuerpo el Señor, hermano. ¿De qué nos sirve, hermanos? En preocuparnos. La palabra de Dios es clara. Dice en el 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acciones de gracia. Nosotros encontramos, por ejemplo, también a Marta en Lucas 10, del 38 al 42. ¿Cómo estaba Marta? Afanada, preocupada, tratando de agradar. ¿Era malo? No. El problema de Marta es que se había desenfocado de lo importante. Así que usted y yo, hermanos, no debemos de desenfocarnos, que es lo más importante. Confiemos en Dios, creyamos en Dios, hermano. Y quizá una de las cosas más lindas y más maravillosas, hermanos, de esto, lo encontramos en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos buscando la paz de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermano, queremos experimentar la paz de Dios? Entonces, para que usted pueda experimentar la paz de Dios, usted tiene que estar firme, usted tiene que estar gozoso, usted tiene, hermanos, que aprender, hermanos, a no afanarse. Tenemos que aprender a confiar en Dios y poder experimentar la paz de Dios. ¿Sabe? Cuando yo preparaba este sermón, hermano, yo buscaba en la Biblia, y en la Biblia hay 29 versículos aproximadamente que hablan de la paz. Son 29 versículos, hermano, los que mencionan la palabra paz. Pero lo que más impresionan, hermanos, es el hecho que, por ejemplo, Juan 14, 27 nos enseña, hermanos, que la paz que Dios nos da no es como la paz que el mundo da. Leamos, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 27. Dice el 27, y la paz os dejo, y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Oye, hermanos, mire qué bonito. Una de las cosas que usted debe tener claro, y con esto vamos concluyendo, hermanos, que como resultado, hermano, de todo esto tendrá la paz de Dios. Como resultado de usted confiar, de usted esperar, de usted poner su fe, de usted sentir gozo, de usted estar firme, de usted, el Señor, no estar afanado, usted va a tener como beneficio la paz de Dios. Porque la paz de Dios, hermano, es diferente a la paz que el mundo da. La paz verdadera, hermano, no se encuentra en los pensamientos positivos, ni en la ausencia de conflicto, ni tampoco se encuentra en los buenos sentimientos. Usted tiene que permitir que la paz de Dios guarde su corazón, hermanos, de toda ansiedad. Oiga, Dios nos regala una paz que el mundo no nos da. ¿Cuál es la diferencia entonces de la paz, hermanos, que Dios nos da? Una de las cosas que usted y yo debemos de aprender, hermano, que el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una paz profunda y duradera. ¿Oyó, hermanos? ¿Cuál es el resultado final? Hermanos, el resultado
resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y verdadera. A diferencia, hermano, de la paz del mundo, cuya definición suele ser ausencia de conflictos. Esa es la paz del mundo. Cuando usted no tiene problema, cuando hay ausencia de pleitos, de conflictos. Pero esta paz, hermano, es una paz confiada. Es una paz, hermana, en cualquier circunstancia se rompe. Pero la paz de Cristo, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos, hermanos. Porque la paz de Cristo, hermanos, la vive en el presente y en el futuro. La paz de Dios permite, hermano, que Cristo y el Espíritu Santo nos llenen, hermano. Aprendamos a experimentar, hermanos, esa paz que solo Dios puede dar. La paz os dejo, mi paz os doy, dice Dios, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuánto queremos experimentar la paz de Dios, hermanos? ¿Cuánto queremos, hermanos, experimentar esa paz? Dice la Biblia en el versículo 33 del capítulo 16 de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué precioso, hermano. ¿En qué vamos a tener paz? En Dios. Es en el único, hermano, que usted y yo vamos a tener paz. Busquemos la paz de Dios, hermanos. Confiemos en Dios. Confiemos, hermanos, que Dios ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo para darnos esa paz que nosotros necesitamos. Confiemos en Dios. Busquemos la paz de Dios. Y ese versículo precioso de Filipenses 4:7, hagámoslo nuestro, hermano. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar su mente, va a guardar su corazón en Cristo Jesús. Y allá dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 4, versículo 8: y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos estamos dejando de dormir? ¿Cuántos estamos teniendo insomnio ya por la situación que estamos viviendo? La palabra de Dios dice que Dios nos da la paz. Aprendamos a dormir, a confiar en Dios, hermanos. Aprendamos a ser una iglesia que confía en Dios, una iglesia que experimenta la paz de Dios. Una iglesia, hermano, que no nos dejamos influenciar por el diablo. Reprenda al diablo, hermano. Él no tiene poder sobre usted. Él no tiene poder sobre mí. Cristo ya lo venció, hermanos. Cristo lo ha vencido. Y Cristo nos enseña una paz profunda y duradera. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana, Dios, una vez más te damos la gracia. Te damos, Dios, la gloria y la honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús, papito lindo, en esta mañana venimos delante